No lo vamos a echar chulo. Así que tengo que agarrar experiencia. Esto es nuevo. Esto ya está grabando, Coca. No, me no grabé eso. Yo voy a decir cuándo. Sigue Ay, grabando. madre, unos, bueno. Entonces esta es la cabeza. Entonces la cabeza para ese estudio se divide en un neurocráneo y en un viscerocráneo, ¿sí? Entonces el neurocráneo prácticamente equivale, fíjense, a lo que es bóveda y base. Por eso les dije la vez pasada a los de la C, qué diferencia había entre basicranium y basiscrani, ¿sí? Entonces, basiscranium es esta parte que ustedes miran aquí, inferior, ¿sí? Incluyendo la maxila. Ese es basicranium. Ahora, basiscrani es esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, para su estudio, el neurocráneo se divide en una bóveda, calota, calvarie, tegmenton crani, ¿sí? Ahí se aprenden esos nombres porque preguntan son sinónimos. Y la otra que puede ser de esto es huesos que tienen escama y forman la calvarie, occipital, frontal, temporal. ¿De acuerdo? Parietal lo pone como escama también, ¿sí? Ya lo leí yo. Entonces déjenlo así como dice la guía. Palabra de Juan de Dios. Y esta es la base. Y ya ve que él estuvo hablando de la línea de Frankfurt y no quedamos en nada. Entonces nosotros agarrémoslo del margo infraorbital, ¿sí? Arco cigomático, porus acústico externo, crista supramastoidea, protuberancia occipital externa. Eso va a dividir la basicrani de la calota. ¿De acuerdo? Ahora en la parte endocraniana pues hay tres fosas. Una cerebral anterior, una cerebral media y una cerebral posterior. ¿De acuerdo? Entonces, estas tienen sus límites y es lo que ustedes van a hacer en el examen. Ven que la fosa craneal anterior, su límite anterior va a ser la cara posterior del escama del hueso frontal. Así debería decir ahí, pero ahí dice que es el frontal, dice ahí, ¿verdad? El límite posterior tiene dos, un posterolateral y un posteromedial. El posterolateral es la crista esfenoidal y el posteromedial el limbo esfenoidal, ¿sí? Pero este límite anterior, ese límite posterior de la fosa craneal anterior va a ser el anterior de la media. Entonces quiere decir que la media tiene dos límites anteriores, un anterolateral y un anteromedial. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Y el límite posterior de la fosa craneal media va a ser el posterolateral, la crista petrosa. Ahí se recuerda que crista petrosa es casi sinónimo de decir surco para el seno petroso superior o borde superior del peñasco del temporal, ¿sí? Pueden ser las tres palabras. Ese va a ser el posterolateral y el posteromedial va a ser el dorsum selae, ¿sí? Va. Pero este límite posterior de la media va a ser el anterior de la posterior. Entonces quiere decir que la posterior también tiene dos, un anterolateral y un anteromedial, ¿sí? Pero en la parte posterior, aquí sobresale lo que es la eminencia cruciformis. Entonces el límite posterior va a ser el surco lateral o transverso, no como dice la guía, recto. Eso está malo ahí, lo deben de corregir. Entonces, es lateral o transverso, los dos, ¿da? Junto con la protuberancia occipital interna. Y este surco lateral o transverso con la protuberancia occipital divide la fosa craneal posterior en dos, cerebelosa y cerebral. Ahora hablemos de los accidentes anatómicos. ¿Quieren que dé solo los de la guía o todos para el examen oral? Todos. Sí, me gusta. Entonces, para el oral va a ser de huesos. Y aquí de una vez incluye el sumativo, que antes era parcial. Antiguamente se llamaba parcial, hasta puedo decir así. Entonces, aquí le vamos a escribir
Primero, los huesos que forman la fosa craneal anterior son frontal, esfenoides, etmoides. ¿Sí? Entonces, entre los accidentes le vamos a escribir el foramen secum. ¿Sí? Le vamos a escribir el surco para el seno sagital superior. ¿Sí? Le vamos a escribir las impresiones digitae. ¿Sí? Le vamos a escribir el jugum esfenoidal. Le vamos a escribir el limbo esfenoidal. ¿Sí? Y le vamos a escribir también estos dos que van aquí, miren, ¿lo ven? Van a ser los surcos olfatorios. También le escribimos la lámina cribosa. Y aquí hay unos agujeritos que están en la órbita, miren, que están aquí. 1 y 2, etmoidal anterior, etmoidal posterior. Estos también va a ser una comunicación de la órbita con la fosa craneal anterior. ¿Y la crista Galli? Y la crista Galli y la impresio de la arteria meningia anterior. Esos son los accidentes de la fosa craneal anterior. Ahora entrémosle a la media. Entonces la media va a estar constituida por dos huesos, el os temporale y el os esfenoidale, ¿sí? Y aquí va a tener varios accidentes. Entonces va a tener el surco prequiasmático, los procesos clinoideos anteriores, y va a tener todo esto de aquí que es la cela túrcica, cuyo límite anterior es tubérculo celae y el límite posterior dorsum celae, y el contenido la fosa hipofisialis. Yo no sé si la guía le incluye los clinoides anteriores y posteriores. Sí. Entonces sí, entonces pone tubérculo, clinoides anteriores, dorso de la silla posterior con los clinoides posteriores. Además va a tener ya en el piso propiamente dicho, va a tener el tegmen timpani, la eminencia arcuata, hiato petroso mayor, lo mira ahí, niño, así, hiato petroso mayor con su canalículo petroso mayor que va a ir a desembocar al foramen lacerum, hiato petroso menor con su canalículo petroso menor que va a ir a desembocar a la foramen oval. Y además aquí en la parte medial del todo lo que es la región petrosa va a estar aquí esto, mire, que es la impresio o incisura o fosa trigeminal. También se llamó semilunar o de Gasser, pero aquí se la va a aprender como semilunar. Trigeminal. Trigémino son tres gemelos, ¿sabe? Gémino quiere decir gemelo. Y como el nervio tiene tres, un oftálmico, un maxilar y un mandibular. Entonces por eso se llama nervio trigémino. Son tres gemelos. ¿De acuerdo? Además va a tener aquí lo que es el foramen lacerum. Y también va a tener lo que se denomina la foramina lunata. No se mira. La foramina lunata. ¿Sí? ¿Ahí sí? Va. Entonces la foramina lunata va a estar constituida por la fisura orbitaria superior, el foramen rotondum, que comunica con la fosa pterigopalatina. Voy a usar la izquierda. Aquí está, el fisura orbitaria superior, foramen rotondum, foramen oval y foramen espinoso. ¿Sí? También va a tener la impresión de la arteria meningia media. ¿Sí? Bueno, esos serían los accidentes de la fosa craneal media. Ahora de la posterior, que es toda esta, está dividida en dos, en una cerebral y en una cerebelosa. En la cerebelosa podemos observar que esta es la cara posterior a la crista temporal. Ahí vamos a tener el porus acústico interno, la fosa subarcuata, la eminencia unguial, va a tener el acueducto del vestíbulo,
surco para el seno sigmoideo, va a tener el foramen yugular, va a tener el surco para el seno petroso inferior, va a tener el clivus conformado por el dorsum selae y el proceso basilar del hueso occipital, va a tener el tubérculo yugular, va a tener el canal hipogloso, va a tener el foramen magnum, va a tener el foramen mastoideo, ¿sí? Va a tener la crista occipital interna, la protuberancia occipital interna, seno lateral o transverso que se continúa con el seno sigmoideo para ir a desembocar al foramen yugular. También va a tener el surco para el seno sagital superior, va a tener la fosa cerebelosa, la fosa cerebral y esos son y la impresión para la arteria meningia posterior. ¿De acuerdo? Esos son los accidentes.